El licenciado Osvaldo Moreno Ramírez es analista y consultor político, y el tema que nos ocupa en este diálogo es el relacionado con el triunfo electoral de don Guillermo Lasso, presidente electo del Ecuador. Hay muchos y muy diversificados criterios acerca de cómo fue, qué es lo que incidió, cuáles son los factores para haber logrado el triunfo en segunda vuelta electoral, don Guillermo Lasso. Con ese planteamiento, saludamos al licenciado Osvaldo Moreno. Licenciado Moreno, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio Sucre. Buenos días a la gente en el panel, a la orden. Muy bien, ya está aprendiendo del papá. Muy bien, muy bien. Solamente te pedimos, ¿qué es, niño o niña? Es niño, es un niño de 4 años, pero él, no, 3 años y 10 meses. Ya veo que está bien. ¿Cómo se llama? Él se llama Antonio José como Sucre. Antoniño, solamente te pedimos que escuches bien lo que va a decir tu papá, porque tu papá tiene muchas cosas importantes que decirnos, y seguramente tú vas a aprender, desde muy pequeño vas a aprender de todo esto que significa el análisis de la situación. Así que, Antoniño, contigo también vamos a estar ahí. Hacemos silencio mientras tu papito habla. Licenciado Moreno, adelante. Muchas gracias. Esperemos que la decisión que tomó el pueblo el día domingo le afecte para bien y no para mal en su futuro. Bueno, una elección afortunadamente pacífica, tranquila. No ha habido mayor observación, salvo que en la Junta 3 de la provincia del Carchi, la mesa tal no se abrió a las 7, sino a las 7:30. Y eso es positivo, ¿no? Los observadores internacionales también han hecho una serie de observaciones positivas y nos permite de alguna forma poder tener la tranquilidad de que se ha dado un proceso electoral bastante transparente, bastante óptimo. Y ahora creo que lo importante es aportar a que la gobernabilidad del nuevo gobierno tenga la suficiente solidez para efectos de poder reparar este descalabro, todo este caos y desgobierno que ha generado el socio, yo creo que el presidente de todos, porque era una tómbola entre quién había cogobernado más con él, si el correísmo o en este caso Lasso y sus aliados. Así que ya Moreno se termina y ojalá el nuevo presidente de la República no tenga en su léxico permanentemente la culpa del anterior, porque eso sería una catástrofe. Estas cosas, estas circunstancias que usted ha mencionado al inicio de su exposición, me parece que son circunstancias prosaicas, es decir, en todos los procesos electorales se da uno que otro retraso, una que otra ausencia, pero que no inciden realmente en el normal proceso, en el normal desarrollo del proceso electoral. Pienso que lo mismo se dio el día domingo 11 de abril. Sí, efectivamente, algunas ausencias, seguramente personas que tuvieron un temor. Esta fue un proceso realmente muy especial, licenciado, por consecuencia de la pandemia. Entonces muchos con temores de ir, contagiarse, mejor no, yo pago la multa, pero yo no voy y me cuido. Eso debe haber determinado una que otra ausencia. Pero incidencia real en el normal desarrollo del proceso creo que no hubo. No, realmente no. Una proclamación, rápidos resultados y sobre todo la aceptación digamos que qué bueno que no perdió Lasso, porque ya ahorita tuviéramos a todos San Borondón y Cumbayá en las calles incendiando el país, ¿no? Así que a buena hora que nos den lecciones un poco de democracia, de aceptar el resultado, y que la izquierda, más que el correísmo, haga una reflexión un poquito de la renovación que deben de presentarle al país, ¿no? Me queda claro que el gran opositor de este gobierno será Yacu Pérez, al Correa estar inhabilitado y no poder volver al país, y las seccionales sin duda alguna serán un termómetro, ¿no? Hay que ponerle mucho ojo al resultado del nulo,
que es el más alto histórico. El histórico ha sido 11%, está cerrando en el 17%, y si usted solo extrapola a válido, sobrepasa el 20%. Entonces hay muchas lecciones que aprender de esta elección, y ojalá Lasso yo tengo la fe de que va a ser un buen gobierno, porque creo que debe de hacerlo, y estoy más seguro que los pragmatismos ideológicos, todas estas fantasías de acabar con el Estado, de privatizar todo, cuando ya estén en la silla se van a dar cuenta que es imposible. Yo había leído una carta que prácticamente casi que le piden que acabe con el impuesto a la renta, de una serie de impuestos que si él lo aplica eso, el Estado va a quedar en soletas. Así que tengo mucha fe que Lasso va a hacer un giro en muchos aspectos a la izquierda, en el sentido de tener que mantener ciertas políticas que dieron resultado en algún momento durante el correísmo, y que empiece una nueva era para la nación. Si pudiéramos ponernos en los zapatos rojos del nuevo presidente del Ecuador, ¿cuál debería ser la visión con respecto a ese poderoso, voy a calificarlo de esa manera, poderoso voto nulo, que en 5 provincias del Ecuador le ha ganado inclusive al candidato de UNES? ¿Cuál debería ser la visión del nuevo presidente, el presidente electo del Ecuador, con respecto a ese poderoso voto nulo, licenciado? Mire, y voy a decirlo pausado y explicar el significado de mis palabras. Qué bueno que hubo un octubre en el año 19, y qué bueno que quede eso en el ambiente, de tal manera que cualquier tipo de medida que afecte a las grandes mayorías la piense 2 veces cualquier gobierno. Cualquier tipo de estos experimentos macabros del Fondo Monetario que intenten aplicarse en la población, siempre estará el fantasma de octubre, y yo creo que eso va a contener a cualquier gobierno. Me parece que Lasso es un hombre de diálogo, un hombre que en estos 10 años ha adquirido seguramente sabiduría, y no es Correa, digamos, no es Febres Cordero, él tiene una impronta que construir, y le va a parecer mentira lo que le voy a decir, pero yo tengo fe en que Lasso no le va a quedar otra que hacer un buen gobierno, porque la gobernabilidad, el primer paso es el ámbito parlamentario, por ejemplo. Ahí indudablemente yo creo que tanto la bancada de las 6 como de Creo van a tener que ceder para garantizar la gobernabilidad, y ahí yo creo que Salvador Quispe podría ser una de las opciones para presidir la Asamblea, o Vilma Andrade, creo que es Andrade o Salgado, siempre las confundo. Entonces yo creo que la gobernabilidad se empieza a construir desde el legislativo, pero hay que construirla desde la generación de leyes y no del reparto de hospitales y cuotas de poder, que ya lo vivimos en el gobierno anterior, y ojalá esas cosas no queden en la impunidad o en el gobierno que todavía está presente. Entonces, en ese contexto, creo que el primer paso es construir la gobernabilidad de lo parlamentario, y el segundo es construirla con los ciudadanos. Ellos prometieron en 100 días hacer el Ecuador Suiza, con que sigamos siendo un país mejor al que encontró Moreno, que es el marco de referencia. Yo estoy bastante contento. Hay un tema de vacunación, no se habla en los medios sobre el verdadero tópico de la vacunación. La mejorcita de las vacunas, que es la Pfizer, ¿ya?, está dándote una inmunidad de 1 año. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que cada año estar vacunándonos hasta que empiecen a llegar más vacunas. Ojalá este gobierno aplique el pragmatismo. La vacuna rusa, la Sputnik Light, da inmunidad de 12 a 10 años. Yo creo que esa es la que debería comprarse. Pero bueno, aquí en ocasiones ve la ceguera ideológica. Entonces, en ese escenario, yo tengo bastante fe que Lasso va a tener que gobernar en beneficio de las grandes mayorías, y que esas fantasías de algunos sectores de querer un poco dar giros hacia políticas que creo que en este momento puntual del Ecuador no creo que deberían ser aplicables, como privatizar servicios o cosas así por el estilo. Yo creo que Lasso en ese sentido va a ser el primer presidente liberal, pero el último socialista. Hay una reacción aparentemente favorable por parte de los organismos crediticios internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que han saludado con muy buena forma el triunfo de Guillermo Lasso. Eso hace abrigar las esperanzas de que Ecuador, desde el punto de vista financiero, va a tener condiciones como para cumplir con lo que ha ofrecido el presidente electo en su campaña en cuanto a la generación de plazas de trabajo. ¿Usted piensa que es así? Mire,
yo no soy economista, no manejo esos términos bursátiles de la economía internacional, pero con Macri fue algo parecido y duró la fiesta, creo que 6 meses, 4 meses. Más que los indicadores de los organismos internacionales, a mí me preocupan los indicadores de los refrigeradores de los ecuatorianos. Y en ese escenario hay para mí dos cosas puntuales. Primero, en este país se sataniza a los intermediarios. El intermediario es el que consigue movilizar el alimento a tu mesa desde, digamos, desde los campos. Entonces, más que satanizar el intermediario, hay que fortalecer las cadenas, digamos, de producción y las cadenas de distribución, ¿sí? En ese sentido, si usted sigue subiendo los precios de los combustibles, por ponerle un ejemplo, recomendación, digamos que es la más mimada del Fondo Monetario, eso obviamente va a encarecer los bolsillos y por ende los refrigeradores de los ecuatorianos. Entonces, créame, que yo lo escuchaba ayer al señor Lasso, que hablaba un poco de que su preocupación inmediata es la alimentación de los ecuatorianos por sobre desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Me pareció espectacular, ojalá no sea retórica. Entonces, yo sí conmino a todas las fuerzas del país. Yo no creo que vamos a hacer Suiza en 100 días, como nos planteaban sus amigos, pero sí creo que hay que tener un espacio de tiempo prudente, por lo menos de un año, para efectos de poder un poco darle una oportunidad a este nuevo gobierno para que despegue. O sea, el éxito de Lasso, nos guste o no, va a ser el éxito de todos los ecuatorianos. Así que por el momento no es que quede una chequera en blanco, ojo, ¿no? Pero sí apostar y tener fe a la buena voluntad. Ojalá haya un gabinete renovado, ojalá haya justicia. El señor Celi era el héroe de Twitter hace un mes, ahora es un villano. Que la justicia actúe en función de lo que como tenga que actuar y el gobierno se dedique a gobernar. El expresidente Rafael Correa, que propuso al candidato de UNES, Andrés Arauz, dominó el escenario político, el gobierno en el Ecuador por 10 años, y cuando se fue, prácticamente dejó puesto presidente, que es el presidente que ya se va, Lenín Moreno. Él ha dicho, creíamos que íbamos a ganar, pero nuestras proyecciones estaban equivocadas. ¿Qué debemos entender con eso? Que perdió el control, porque después de 14 años decir que sus proyecciones estaban equivocadas, ¿cómo las debemos entender eso, licenciado Moreno? Pero es lo que yo le digo, si hubiera sido la inversa, ya tendríamos ahorita el país incendiado. O sea, hay que decir las cosas como son y reconocerle a un actor político cuando hace algo acertado. Yo creo que el correísmo tiene que, digamos, replantearse muchas cosas. Yo creo que sí ha habido persecución en algunos aspectos. Yo recuerdo esa figura de la señora Pavón y el señor Hernández encadenados por las protestas de octubre, cuando está más que claro quiénes las incitaban y las razones, sobre todo las razones que ocasionó esa convulsión. Entonces el correísmo yo creo que tiene que replegarse y hacer muchas reflexiones y plantearse cuál va a ser el tipo de opositor que va a ser en este gobierno. Porque si no lo es, digamos, de una forma coherente, Yacu Pérez se les va a llevar al kiosco. Hay que ver qué pasa con la izquierda democrática. O sea, hay tantos actores en esta mesa. Hay que ver qué gabinete plantea el señor Lasso. Ayer vi que, bueno, creo que es consecuente con lo que él ha dicho, que lo va a invitar a Guaidó. A mí Guaidó me parece no sé, pues un presidente un poco de tramoyismo, ¿no es cierto? Es decir, de más de escena, de mediático, ¿no? Lo de Guaidó fue un fracaso absoluto. Pero ese tipo de retóricas son más ideológicas. Hay que ver en la política exterior funcional, pragmática, cómo obtenemos vacunas con quien sea, cómo firmamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero obviamente en la medida que se respete soberanía alimentaria. Yo no estoy en contra de los tratados de libre comercio, al contrario, pero la clave es cuando están bien negociados. Y yo creo que algo que no se discute fue el tratado comercial que tuvimos con Europa, que ese nombre le puso el correísmo para que no sea tratado de libre comercio. Entonces la clave con el tratado comercial con Estados Unidos va a ser la negociación. ¿Qué tipo de negociación se hace de tal manera de no, imagínese usted a nuestra escuálida agricultura, ponerla a competir con una agricultura que está permanentemente potenciada y subsidiada con créditos, dinero, 0 tasas de interés, décadas de plazo, maquinaria casi gratuita? Porque los gringos, aunque les parezca mentira, sí creen en la seguridad alimentaria. Entonces son ese tipo de cosas que por el momento, que no, que Lasso va a ser la prolongación del Fondo Monetario. Bueno, vamos a ver cómo gobierna y vamos a ver cómo finalmente plantea los escenarios. Yo estoy seguro que mucha de la gente que lo rodea, cuando ya se sienten en los despachos, cuando ya estén donde las papas queman y no en los libritos, no en los seminarios de la libertad y bla, 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 que me parece respetable, así como los socialistas hacen los suyos, ya cuando realmente estén en la conducción del Estado, tomar las medidas que beneficien a la comunidad.
para gobernar, así como usted lo ha dicho. Vamos a ver cómo gobierna. Para poder ejercer un gobierno necesita indiscutiblemente del respaldo en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted, cómo ve la proyección de formar un bloque mayoritario que respalde lo que el presidente Guillermo Lasso pretende hacer, como por ejemplo reforma de aproximadamente 38 leyes? Quiere convocar una asamblea, perdón, a una consulta popular para terminar con el Consejo de Participación Ciudadana, y también pretende desaparecer la Cenecit, como lo ha dicho ya públicamente. Mire, lo de la Cenecit para mí es una barbaridad. Y es un poco complicado que el señor Lasso entienda el tema universitario porque nunca estudió en la universidad. Eso al pueblo no le importó y lo eligió. A mí me parece una brutalidad lo de la Cenecit. Pero eso es en las palabras, ¿no? Habrá que ver ya en los hechos cuál es la alternativa que nos plantea la Cenecit, porque usted no puede dejar sin ente regulador a la educación superior, pues peor a la privada o a la pública, sería un suicidio, sería volver a la etapa de las cavernas. Entonces, yo en eso, así escuchándolo criollamente, me parece una brutalidad. Pero vamos a esperar en la práctica qué es lo que propone finalmente la administración Lasso en ese contexto y en ese sentido, ¿no? Si yo fuera asesor político del señor presidente, yo no me gastaría una consulta y mi popularidad y mi punto de arranque, digamos, en una consulta para el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy por hoy ya casi está nulo, y la Cenecit. Al contrario, yo me gastaría eso por último en un proceso constituyente para hacer las reformas que él consideraría que necesarias para hacer las reformas que piensa hacer. Pero eso ya es un tema de la gobernabilidad y de ellos, y vamos a esperar. Pero dejar sin regulación a la educación superior es un tiro en el pie. Y con respecto a las posibles alianzas en el seno del legislativo como para respaldar sus decisiones. Planteaba, señor periodista, yo creo que tanto el Partido Social Cristiano, que tiene un bloque de lujo, ahí está César Ron, ahí está Henry Kronfle, si usted se da cuenta, hay que reconocerlo, uno de los bloques, o mejor dicho, el bloque que nunca fue cuestionado. Mire la asamblea de hoy, por ejemplo, ya esa asamblea parece, no sé, pues parece la lagartera. Usted es guayaquileño, el guayaco me entiende, pues no. La mitad de los miembros de la actual asamblea tienen causas penales, investigaciones, es una vergüenza. Y hay que reconocer que en la bancada social cristiana no hubo un solo caso de esos. Y algunos casos de Revolución Ciudadana, algunos casos, o sea, no, obviamente no es la mayoría, pero hay algunos casos que nos demuestran transparencia y que nos demuestran probidad. Entonces, en ese escenario, yo dudo que el Partido Cristiano, y creo, estén en capacidad, en función de la gobernabilidad, de solicitar la presidencia de la Asamblea. Yo creo que eso tiene que ser con Pachacutic y con Izquierda Democrática. Le agradecemos mucho, licenciado Moreno, por haber aceptado nuestra invitación a este corto pero muy importante diálogo con respecto a las consideraciones de carácter político, económico, la coyuntura que se vive y las proyecciones del nuevo gobierno del señor Guillermo Lasso. Nos despedimos de usted y de Antoniño también, que gracias, un abrazo, de todas maneras